5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró fin de la emergencia de salud pública por COVID-19. Pero eso no significa que la enfermedad desapareció. Únicamente ha ido mutando y a la par los esfuerzos médicos por evitar más casos graves con actualización de vacunas y medicamentos. En los últimos 28 días, el mundo ha registrado más de 350,000 casos. Seguramente nos parecerá raro ahora recordar la temporada en la que los noticieros brindaban estas estadísticas a diario. Del 1 al 29 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó la muerte de 33 personas a causa del COVID-19, de las cuales 20 son mujeres y 13 hombres, cuyas edades oscilan entre los 20 a más de 80 años de edad. En realidad, este conteo no ha desaparecido desde el 2019 que se reportó el primer caso en Wuhan, China. Para esta y otras enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y los sistemas individuales de cada país siguen llevando un conteo. El paciente COVID se categoriza como paciente con enfermedad leve, enfermedad moderada y enfermedad grave. El paciente con enfermedad moderada y enfermedad grave son los pacientes que ameritan ingreso hospitalario y vigilancia. Y el paciente con enfermedad leve solo es tratamiento sintomático y es referido a su casa con una incapacidad menor a 7 días. Porque aunque ya no se considera una crisis de alcance internacional, el virus sigue siendo una preocupación de salud pública que requiere vigilancia continua y el manejo a largo plazo. La enfermedad siempre es de registro, ¿verdad? Más que todo a nivel de salud pública. Y siempre es bueno tener el registro de todas las enfermedades, así como la influenza, así como las enfermedades diarreicas, porque eso nos ayuda a tomar precaución o prevención en cuanto a los momentos en las alzas del número de casos. En los últimos 28 días se han contabilizado 350,027 casos, la mayoría reportados en el suroeste de Asia. 129,707, con números crecientes en Europa, donde se reportan 4,933 casos, y en América Latina, 1,463. Este resumen global incluye datos sobre los casos confirmados que han sido notificados a la OMS, aclarando que de ciertos países no están disponibles. La explicación es que han dejado de notificar los datos de vigilancia o que han integrado estos números a los de enfermedades respiratorias existentes. Sí, por eso es que cada año, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, que tiene centros de vigilancia, monitorea, así como a sus instituciones como el CDC de Estados Unidos y el CDC de Europa, monitorean las variantes y en base a eso dan recomendaciones de cómo deben de ser construidas las nuevas vacunas. No es que digan que es una alerta, simplemente lo que la tienen, esta variante la tienen en vigilancia. Es decir, si sabemos que hay un número de casos en la parte asiática, que lo tenemos en Europa y en las Américas, es lógico que la Organización Mundial de la Salud le diga a todos sus participantes de que es tiempo entonces de tener una mejor vigilancia y prepararse con insumos que son prácticamente hisopados. En el caso específico de El Salvador, el Boletín Epidemiológico sobre Infecciones Respiratorias Agudas apenas reporta un caso de COVID-19. No obstante, se contabilizan 4,825 egresos hospitalarios por neumonía con un 3,1% de letalidad y un monitoreo centinela para 9 tipos: adenovirus, influenza tipo A y B, influenza no especificada, metapneumovirus para influenza, rinovirus y virus sincitial respiratorio, sin mencionar la COVID. Entonces, hemos visto nosotros que el Ministerio de Salud pues le ha puesto reserva a la información. Es algo lamentable porque esto nos sirve a nosotros, los médicos, para poder tomar o poder aportar propuestas en las políticas de salud y en el abordaje de enfermedades infectocontagiosas, que es muy abundante. O sea, estamos hablando que nuestra población tiene una alta prevalencia e incidencia de las enfermedades infectocontagiosas, como ya las mencionadas. Volviendo a las cifras originales, se ven alteradas por la aparición de una nueva variante, NB 1.8.1, también llamada Nimbus. Desciende de la cepa Omicron y ha sido calificada como una subvariante en seguimiento. Es más contagiosa, pero no hay indicios de que se esté propagando de forma diferente a las variantes anteriores. Son muchas y que desde el punto de vista técnico no
No creo que sea una información adecuada para brindar a la población. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que tiene muchas mutaciones genéticas y que estas le permiten ser altamente contagiosas y producirnos enfermedades. Fíjate que las variantes van a ser por algo que se llama dentro de los virus replicaciones virales. Entonces, cada vez que hay una replicación, existen mutaciones que hacen que alguna pequeña partícula del virus cambie y eso sea algo totalmente diferente. Y las mutaciones pueden aparecer al azar o por estación o por el comportamiento incluso de las mismas poblaciones, de que si hay cambios de clima o de concentración de personas o algo en que cambie en el ambiente, va a también favorecer la producción o que se inhiba la producción de un virus. Los síntomas son similares a los de la infección por otras variantes: el dolor de garganta intenso, congestión y goteo nasal. Otros pueden llegar a presentar síntomas similares a los de un resfriado común o una gripe, con fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares o corporales. Algunas personas pueden presentar tos y dificultad para respirar, otras náuseas, vómitos o diarrea. Entonces, ¿sigue siendo una amenaza? Por las nuevas variantes siempre es por el comportamiento de la enfermedad. Va a haber una parte de la población que es susceptible a desarrollar complicaciones respiratorias por virus. Lo hemos visto tanto en virus de influenza, nos lo volvimos a ver con el virus de COVID. Siempre va a haber una proporción de la población que va a terminar con casos de bronquitis y en este caso los casos más severos son los que desarrollan cuadros de neumonía que pueden terminar en cuidados intensivos. Como era de esperarse, el SARS-CoV-2 muta constantemente y es totalmente previsible que surjan nuevas variantes. Se ha descrito que es bastante contagiosa, lo cual permite que aquellas personas que no han sido vacunados son más susceptibles a favorecer la enfermedad versus que han sido vacunados, porque supuestamente hay cierta inmunidad para que personas que adolecieron COVID previamente o que han sido vacunados les da cierta protección cruzada. Sin embargo, la preocupación de los médicos es otra. Las personas se han descuidado tanto que las reinfecciones son constantes y tienden a desarrollar la enfermedad postviral conocida como COVID largo. Es una manifestación tardía o secuela de la enfermedad original, básicamente asociada a una respuesta inmunológica que se mantiene a lo largo del tiempo, a pesar de que la enfermedad el virus ya desapareció del cuerpo. Que yo quede con secuelas de esa infección aguda que fue leve, desarrolle otro tipo de enfermedades posteriormente y que me vengan a alterar la calidad de vida. Por eso es importante dos cosas: que la población comprenda de que no es competencia de ver quién ha tenido más infecciones por COVID, sino que sepan de que cada vez que me da COVID yo tengo riesgo de desarrollar un COVID prolongado que me puede llegar a alterar mi calidad de vida. Los síntomas del COVID prolongado pueden variar de una persona a otra y pueden durar hasta semanas, meses o incluso años después de la infección. Estos síntomas pueden ser difíciles de explicar o manejar y en algunos casos puede provocar una discapacidad. Con una variedad de un abanico de síntomas bastante amplio, que va desde el cansancio crónico, el dolor articular, problemas de insomnio, problemas en la frecuencia cardíaca y otro montón de situaciones en las cuales pues obviamente los pacientes pueden sufrir años posterior a la enfermedad de estas manifestaciones. Seguro se preguntará usted, entonces, ¿qué categoría tiene ahora el COVID? La OMS no lo cataloga como endémico, estacional ni pandémico. Se mantiene bajo manejo endémico con vigilancia continua. Enfoque que puede incluir la vacunación periódica, monitoreo de variantes y respuesta escalonada según aumente la transmisión. Con el tema de los virus, es que el problema es que al ser virus siempre van a estar habiendo mutaciones, variantes de las enfermedades y cuando hay mutaciones, por ejemplo, de un virus, podemos tener variantes de que estas pueden atenuarse, mantenerse iguales o empeorar. Así que es siempre algo que tenemos que estar realizando vigilancia y diagnóstico de las mismas. La clave, según los expertos, es no confiarse, porque si bien la enfermedad no es mortal como al inicio y los tratamientos han mejorado, sí puede llegarse a la forma grave por no atenderse a tiempo o dejar los medicamentos. Aquellas personas, número uno, que no han sido vacunadas o que no les dio COVID previo. Y dos, aquellas personas que adolecen de alguna enfermedad crónica y dejan sus tratamientos a medias o no toman los medicamentos. En esos casos, si pueden ir a parar al hospital a cuidados intensivos y posibilidades de fallecer también. Por lo tanto, se indica la vacunación.
Hablando de medicamentos, de no conocer nada en 2019 e incluso recetar ivermectina, un antiparasitario de amplio espectro para los primeros casos, hoy ya se cuenta con un protocolo de atención que obviamente dependerá de cada caso y medicamentos específicos para la enfermedad. Se prohibió totalmente la ivermectina y se sustituye por antivirales orales como Paxlovid, Molnupiravir y Remdesivir en el tratamiento temprano. Anticuerpos monoclonales selectivos en hospitalización para controlar la inflamación y complicaciones graves, además de una investigación continua en los casos de COVID prolongado. Se han seguido trabajando en los medicamentos antivirales. Hay nuevas experiencias en diferentes centros con nuevos medicamentos antivirales que están en proceso de aceptación, los cuales han probado ser más efectivos y menos tóxicos para tratar el COVID. Sin embargo, estos se reservan únicamente para enfermedades graves y en los cuales se pone en riesgo la vida. Actualmente, por ejemplo, hay algunos que están para los primeros días de la enfermedad, como el Molnupiravir, y otros que tienen solo beneficios para estados más avanzados. Algunos siempre va a ser una pelea si tienen mayor éxito que otro. Actualmente incluso el problema de la disposición a la gran mayoría siempre es controvertido, pero sí, se siguen estudiando. No tenemos, digamos, igual un tratamiento perfecto, pero se están investigando, se estudia y se espera que en algún momento pueda ser una enfermedad que se tenga un tratamiento de verdad certificado y que pueda ayudar a detener la forma grave de la enfermedad. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Claro que sí. ¿Cuántas inyecciones? 4. Cumplí con ese reglamento. Sí, me la puse. 5 vacunas. Sí, 5 vacunas. Y ya me puse la influenza también. Solo la primera dosis. Solo una, sí, porque estaba embarazada. Solo una dosis me pusieron. ¿Cuántas inyecciones se puso? 3. 3. Sí, porque lo hicieron obligatorio, ¿no? Entonces se me lo volvería a vacunar. Y el gran dilema, la vacuna contra la COVID-19. Ponérsela o no actualmente pasa por el umbral de los mitos y las verdades. La COVID modifica el ADN humano. Falso. La verdad solo enseña al cuerpo a reconocer el virus y defenderse, pero nunca entra en el núcleo de tus células. Las vacunas causan más muerte que el virus. Falso. La verdad, han salvado millones de vidas. En el tema de las vacunas están recomendadas siempre continuar con la vacunación, pero tenemos que estar hablando que las vacunas evolucionan también como lo evoluciona el virus. Ya estar hablando de la vacuna inicial ya no es lo mismo que estar aplicando una vacuna ya para 2025, ¿verdad? Tendríamos que tener acceso a los nuevos lotes de vacunas
hacer la parte también de nuestro esquema de vacunación en la que ya está, pero que esté disponible también para evitar los brotes en la gente o adulto mayor. Contra COVID-19 y es muy efectiva. Incluso con este patrón de cambio de variantes, los niños, como lo vimos en la pandemia, al inicio no fueron tan afectados por la variante original, ¿verdad? Pero a medida que vimos que habían nuevas variantes y apareció el Omicron, en ese momento vimos un pico de resurgimiento de enfermedades, especialmente en la infancia. Las vacunas no sirven. Falso. La verdad, sí puedes contagiarte, pero reducen el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte. Otro, las vacunas están relacionadas a riesgos raros. Esto no es del todo verdadero, porque las que estaban ligadas a esto ya fueron descontinuadas. Por ejemplo, Johnson & Johnson, que es la de Janssen, fue retirada en 2023 por riesgo de trombosis tras su aplicación. La vacuna de AstraZeneca y Oxford fue retirada en marzo del 2024, decisión de la farmacéutica debido a los riesgos raros de trombos y baja demanda frente a las vacunas más nuevas. De hecho, muchas vacunas experimentales fueron suspendidas. La verdad, hay nuevas actualizaciones. Lo ideal es que el gobierno provea las vacunas contra el COVID actualizadas y subrayo sobre todo para los grupos de riesgo. Los que no forman parte de este grupo de riesgo, pues si tuvieran la posibilidad de ir a Estados Unidos o a cualquier otro país donde se está poniendo, que se pusieran las vacunas actualizadas de COVID. Los mitos se expandieron rápidamente, tanto que la mayor parte de la población apenas contempla acudir a un centro médico para eso. No. ¿Por qué? Porque, no sé, los rumores dicen de que ha hecho mucho daño a los huesos, a cosas del corazón. Los mismos médicos lo dicen. Bueno, depende, como ahí los médicos son los que hacen un diagnóstico para vacunarse, así por así, no. Debe de ser diagnosticado por un médico que sí sabe, o por el Estado, pues. Es lo que le podría decir. Pues, como son bien importantes porque ayudan a prevenir pues lo que es la inmunidad en el cuerpo, así es que nos ayudan bastante. Porque estoy seguro que hay mucha gente que dicen de que les cayó mal, que hasta se murieron, ¿verdad? Pretexto quiere la muerte, pero no es en daño. En este momento el Ministerio de Salud dijera que se vacuna, lo hiciera, ¿y por qué? Claro que sí, me vacuno nuevamente. Tratándose de mi salud, yo hasta aquí estoy cabal. Lo cierto es que como muchas fueron suspendidas, otras fueron mejoradas y la protección que ofrecen en su mayoría es para la población vulnerable. Se basa en su edad, historial de vacunación y si su sistema inmunitario está moderado o gravemente comprometido. Aquellas personas, número uno, que no han sido vacunadas o que no les dio COVID previo. Y dos, aquellas personas que adolecen de alguna enfermedad crónica y dejan sus tratamientos a medias o no toman los medicamentos. En esos casos, si pueden ir a parar al hospital a cuidados intensivos y posibilidades de fallecer también. Por lo tanto, se indica la vacunación. Ya está documentada la forma de presentación de la enfermedad. La enfermedad puede tener casos leves, moderados, ya la forma grave y la ultra grave, que es la que va a terminar en unidades de cuidados intensivos. Más que todo siempre se ve en adultos mayores, en adultos y en adultos mayores los casos más graves de la enfermedad. Existen 2 vacunas contra la COVID-19. ARNM, actualmente aprobadas para uso en los Estados Unidos. Las vacunas de Pfizer-BioNTech y la de Moderna funcionan así. Usan al ARN mensajero para decirles a las células en el cuerpo cómo crear brevemente una parte inofensiva de proteína de espiga que es única para el virus SARS-CoV-2. Las vacunas funcionaron, de lo contrario, pues hubiera tenido una mayor mortalidad, una mayor letalidad, que se disminuyeron con solo haber iniciado las vacunaciones de diferentes subvariantes. Actualmente son un poquito más sofisticadas y tienden a ser también siendo efectivas. Por lo tanto, están indicadas siempre 2 dosis, una separación de 4 a 6 semanas, una segunda dosis, pero de preferencia para las personas mayores y que tengan alguna enfermedad asociada. Según el tablero de vacunación de la OMS, hasta finales de septiembre del 2024 se administraron casi 39.2 millones de dosis ese año en 90 países, que cubren el 31% de la población mundial, lo que refleja una cobertura aún baja en comparación a las necesidades reales. En el caso particular de El Salvador, los médicos señalan déficit del medicamento. Por el momento sabemos que
Las vacunas han estado en constante estudio. Hay ciertas vacunas como la de AstraZeneca que han salido ya de circulación, pero está todavía la vacuna de Pfizer y las otras vacunas que también se tenían a disposición. Por el momento, al parecer, se han terminado y no se ha hecho nueva solicitud. Entonces, por el momento, la vacunación de COVID no hay. Sí hay vacunación para influenza y hay vacunación también para el virus sincitial respiratorio. La disponibilidad mundial de vacunas COVID-19 es desigual. Aunque hay dosis y versiones actualizadas, la adaptación en zonas de bajos ingresos es limitada y solo una fracción de los grupos de riesgo están recibiendo los refuerzos. Y es un llamado que hago al Ministerio de Salud a que nuevamente se haga la gestión para conseguir vacunas actualizadas contra el COVID y que iniciemos una campaña de vacunación, sobre todo en los grupos de alto riesgo que ya conocemos. En cuanto a las pruebas de COVID-19, la visión de la OMS para este año implica un testeo estratégico y dirigido, no masivo, con uso combinado de PCR y test rápidos, según el contexto clínico y operativo. Prioridad en grupos vulnerables y vigilancia comunitaria, pero sin convertirlo en rutina en quienes no presenten riesgo ni síntomas. Los pacientes con sospecha de enfermedad moderada y grave, para poder ser trasladados ya sea al Hospital El Salvador o poder ingresar a UCI o tener ingreso hospitalario, es necesario que tengan la prueba. De lo contrario, pacientes con enfermedad leve no se les está haciendo prueba de tamizaje y a los únicos pacientes que se les está haciendo prueba de tamizaje es los pacientes con enfermedades como oncológicas o enfermedades con cáncer para sus ingresos hospitalarios y aplicación de quimioterapia. Vigilancia constante, por lo tanto, la detección de casos se puede hacer precisamente a través de los hisopados. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque realmente toda la gente ahorita cree que como se comporta el COVID como un estado catarral o conjunto y ya no consultan, versus si hacemos hisopado se puede detectar sexualmente si esta nueva variante está circulando en nuestro país o no lo está. Se dispone de muchas más pruebas de fácil acceso, incluso pruebas que vienen combinadas en test múltiples que se conoce como paneles, los cuales tamizan no solo para COVID, sino que para otras enfermedades virales muy similares, como es la influenza, como es la enfermedad por el virus sincitial respiratorio, como son los adenovirus y otros virus respiratorios que pueden similar mucho los síntomas del COVID. Entonces estos paneles nos ayudan a identificar cuál es el germen causal y dentro de ellos pues obviamente todavía está presente la prueba de COVID. El protocolo de atención a un paciente positivo sigue siendo el mismo. Sin embargo, en la mayor parte de hospitales públicos de El Salvador, el aislamiento no es posible debido a la saturación existente de pacientes. Los sindicalistas señalan que esto deriva en una transmisión de paciente a paciente. Este lugar no cumple con las características necesarias para tenerlos a los pacientes, que entre ellos no se contaminen, porque el problema es con el paciente que no tiene una enfermedad por COVID y lo juntan o lo colocan a la par de un paciente con enfermedad COVID. Entonces, eso garantiza una contaminación directa del paciente. Ese tipo de situaciones no se tienen planificadas y por lo tanto nosotros hemos visto contagios directos. Finalmente, los mecanismos de protección siguen siendo los mismos. Aunque la mayor parte de las personas los ha abandonado por completo, el lavado de manos es esencial. El uso de mascarilla para quienes presentan cualquier síntoma gripal evitará mayores contagios. Además, se encomienda para personas con sistema inmunológico debilitado, no solo para esta enfermedad. Pues como que nos relajamos mucho cuando no tenemos, digamos, el gran golpe inicial por el número de pacientes, pero sí es importante ver que la pandemia nos enseñó mucho con respecto al manejo de enfermedades respiratorias, pero al momento parecería que nos estamos descuidando otra vez y como población salvadoreña otra vez olvidamos las medidas más básicas que son la prevención de la enfermedad. Ya no es mandatorio el uso de mascarillas a nivel público, ¿verdad? Ni en los transportes públicos, ni en las escuelas. Sin embargo, es opcional. Las personas que lo quieran usar, lo pueden usar sin ningún problema, no hay ningún tipo de restricción para eso. Y siempre es recomendado, ante la presencia de cualquier sintomatología en casa o en el núcleo familiar, pues que las demás personas también utilicen estos métodos de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades dentro del núcleo familiar.
Al toser o estornudar, cúbrete con el codo o con un pañuelo desechable. Evita tocarte la cara, los ojos, la nariz o la boca con las manos sucias. Y en brotes activos o síntomas, mantén al menos 1 metro de distancia de otras personas. Que tenemos en la estación lluviosa, lo primero es que si ante cualquier síntoma respiratorio que ya se esté saliendo del control, que pase más de 3 días, que ven que no responden a un antihistamínico convencional, buscar atención médica. En los casos donde las pacientes tengan fiebre, eso es una indicación para ir a consultar en ese momento. Creo que deberíamos tener acceso más a los diagnósticos por antígenos virales, por lo menos para ver si podemos identificar los agentes dentro de los que están circulando ahorita en el país. No vamos a dejar de registrar nuevas variantes de SARS-CoV-2, pero eso no es para vivir en alarma, pero sí para poder aprender a convivir con él y evitar afectaciones como el COVID prolongado, que desgasta la buena calidad de vida, sobre todo para los más vulnerables. Dejemos los mitos atrás y avancemos donde los expertos en salud señalan.